Hola, con lo que sabemos ya acerca del condicional, vamos a repasar, vamos a conocer estas cuatro reglas nuevas que tienen que ver con condicionales. La primera se llama la transposición. En la transposición, lo que vamos a ver es que si tenemos una condicional, P entonces R, por ejemplo, sabemos que la condicional de por sí no es conmutativa, o sea, no podemos darle vuelta. Sin embargo, sí hay algo que es parecido a la conmutación que podemos hacer con una condicional, y es que sabemos que si el consecuente es falso, entonces el antecedente también debe serlo. Por lo tanto, si tenemos una condicional, podemos transformarla o darle vuelta, siempre y cuando del lado izquierdo o como antecedente quede el consecuente negado y como consecuente quede el antecedente negado. Y por supuesto que podemos regresarla a su forma original. Si tenemos una condicional, podemos, de esta forma quiero decir, podemos regresarla a P entonces R. ¿Ok? Esta operación se llama transposición. Y podemos indicarla simplemente como trans y la premisa a la cual se la estamos aplicando, la premisa donde está la condicional. ¿Ok? Esa es la transposición. Luego está el silogismo hipotético. El silogismo hipotético consiste en que tenemos dos condicionales, por ejemplo, S, entonces T, como primera premisa, y luego tenemos otra condicional. Solamente que en esta segunda condicional, la que era el consecuente se transforma en el antecedente. T, entonces R, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos estas dos condicionales, sabemos que si S, entonces T, y si T, entonces R, de esto se sigue que si S, entonces R. Y esto se llama el silogismo hipotético o hypothetical syllogism, y en este caso simplemente decimos de la 1 y la 2 para indicar que tomamos la primera condicional y tomamos el antecedente de esa primera condicional y construimos una nueva condicional donde ese es el antecedente, y R, que era el consecuente de la segunda condicional, va a ser el consecuente en esta segunda condicional. ¿Ok? Esto sería el silogismo hipotético. Ahora, tenemos también esta tercera regla, que es la definición del condicional. Sabemos que si tenemos un condicional, M, entonces T, tenemos este condicional, esto equivale o es lo mismo, o su tabla de verdad es exactamente igual a negación de M o T. Estas dos fórmulas lógicas, la condicional y esta disyunción con el antecedente negado, pues son completamente equivalentes, por lo cual podemos decir que una es la definición de la otra. Y observen que aquí lo que hacemos es que si esta es una premisa donde está el condicional, entonces en esta premisa decimos definición del condicional, introducción a partir de la 1. Es decir, introducimos la definición del condicional haciendo aparecer esta disyunción, y también podemos regresarla. Es decir, si tenemos una disyunción, podemos regresarla y convertirla en una condicional, simplemente tomando el disyunto izquierdo como antecedente negado, o sea, tiene que estar negado, y el otro disyunto como consecuente. Y esto es la definición del condicional eliminación, en este caso de las dos, porque transformamos la definición del condicional en un condicional. ¿Ok? Entonces, esto es la definición del condicional. Y por último tenemos el condicional negado. El condicional negado funciona de la siguiente forma. Tenemos, por ejemplo, una negación de un condicional como premisa, y entonces nosotros podemos decir, bueno, por definición de condicional, esto se transforma en negación de P o Q. Negación de P o Q. Pero como está aplicada una condicional, podemos aplicar las reglas, la ley de De Morgan,
y después de un poquito de álgebra, en este caso de álgebra lógica, podemos concluir que esto es el antecedente y el consecuente negado. ¿Ok? Y esto es el condicional negado, digamos, negación del condicional introducción, de la 4. Entonces, como ven, aquí lo que hay es entre la 4 y la 5, lo que hay es una condensación de reglas, porque sabemos cuál es la definición del condicional, podemos transformarlo en una disyunción, luego esa disyunción podemos transformarla por De Morgan en una conjunción, y entonces en lugar de tener el antecedente negado, vamos a tener el antecedente sin negar, y en lugar de una disyunción vamos a tener una conjunción, y en lugar de tener el consecuente, vamos a tener el consecuente negado. ¿Ok? Esa es la regla del condicional negado. Muy bien, estas dos reglas, estas 4 reglas, pues son, podríamos decir, un derivado de todas las que hemos ido viendo anteriormente con relación a condicionales. Y aquí tengo un ejemplo que quisiera trabajar con ustedes. Vean, tenemos estas 3 premisas, M entonces P, negación de S entonces negación de P, y negación de T entonces S, y queremos concluir que M entonces Q. M entonces Q. Podríamos hacerlo de diferentes formas, podríamos hacerlo asumiendo el antecedente, tratando de encontrar el consecuente, aplicar quizá alguna regla indirecta, una refutación, quiero decir. Pues eso nos tomaría un cierto tiempo, pero haciendo este manejo algebraico que nos permiten estas reglas derivadas de condicionales, podemos hacerlo un poco más directamente. Lo primero que voy a aplicar es transposición de la 2. Transposición de la 2. Con lo cual, la número 4 va a ser P entonces S. ¿Ok? O sea, la transposición nos permite darle vuelta a una condicional cambiando los signos del antecedente y del consecuente. Ahora observen que tengo M entonces P en la 1 y P entonces S en la 4, por lo tanto puedo aplicar el silogismo hipotético, y decir que M entonces S. Y esto es hypothetical syllogism, en este caso de la 1 y la 4. La 1 y la 4. Ahora voy a aplicar, para la número 3, voy a aplicar la condicional negada, la regla que nos permite trabajar con condicionales negadas. Y entonces en la número 6 voy a tener T y negación de S por condicional negada introducción de la 3. Condicional negada introducción de la 3. Ahora observen que en la 5 tengo una condicional y en la 6 tengo el consecuente negado. Así es que lo puedo sacar. Negación de S, por conjunción, eliminación, right de la 6, o por la derecha de la 6. Y ahora puedo aplicar el modus tollens entre la 5 y la 7 para quedarme con negación de M. Aquí estoy aplicando una de las reglas que ya vimos anteriormente, el modus tollens. Sabemos que si tenemos una condicional y el consecuente negado, entonces podemos tener el antecedente negado. Número 8 sería negación de M. Y esto es por modus tollens de la 5 con la 7. De la 5 con la 7. Muy bien, ahora tengo la negación de M y yo sé que la definición del condicional es una fórmula negada o alguna otra cosa. Así es que puedo introducir aquí una disyunción, negación de M o Q. Vean ustedes cómo estoy pensando en la definición del condicional. Estoy pensando aquí en la definición del condicional al hacer esta introducción de disyunción por la derecha de la 8. Muy bien, aquí estoy ya listo para aplicar la definición del condicional. Yo sé que un condicional es el antecedente negado o el consecuente, así es que en la número 10 voy a decir M entonces Q. M entonces Q, y esto es por definición de condicional.
definición de condicional, eliminación de la 9. Muy bien, y con ello llegamos a M entonces Q, que es lo que se quería demostrar, pero lo hicimos nada más en 10 pasos, y 3 de ellos son premisas. Lo pudimos hacer gracias a que conocemos ya estas reglas que son como atajos, como caminos más cortos para conseguir las derivaciones que necesitamos. Así es que son estas 4: transposición, silogismo hipotético, definición de condicional y condicional ligado. Gracias.